Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo: la llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado. Miércoles 1 de mayo del 2019. Regiones prioritarias de Michoacán entrarán en la primera etapa de la Guardia Nacional. Marchan trabajadores por el 1 de mayo, Día del Trabajo. Salario mínimo en México de los más bajos en América Latina. Frente Cívico Social se niega a participar en un sindicato nacional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV. Soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México. Y esta es la información que tenemos para usted. Bueno, pues regiones prioritarias de Michoacán entrarán en la primera etapa de la Guardia Nacional. La información es de Jessica Aguirre. Las regiones prioritarias del estado de Michoacán entrarán en la primera etapa de funcionamiento de la Guardia Nacional, señaló el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño. En ese sentido, refirió que las zonas que cuentan con una alta incidencia delictiva serán en donde se priorice en una primera etapa la operación de la Guardia Nacional. De ahí que Durazo Montaño señaló que en estas regiones prioritarias incluye prácticamente todas las del estado de Guanajuato, así como las del estado de Michoacán, y la mayoría pertenecientes a Jalisco, algunas de Guerrero, otras del sur de Veracruz y alguna del sureste del país. Por último, indicó que a mediados de junio se tendrá la primera generación de elementos de la Guardia Nacional, los cuales estarán formados bajo un programa de derechos humanos, así como de conocimiento del sistema de justicia penal, y contarán con una capacitación especial, por lo cual serán los asignados a esta primera etapa, que estará operando en las regiones prioritarias del país. Jessica Aguirre, Respuesta. Por otro lado, en el ayuntamiento indagan un posible conflicto de intereses en Sedeco Municipal. Carla Ayala con el detalle. Luego de que la secretaria de Fomento Económico, Josefina Cendejas Guizar, ha sido señalada por tener en su dependencia a parientes cercanos y que el presidente Raúl Morón Orozco la haya defendido ante la justificación de que él hizo la contratación, por lo que no hay acto de nepotismo, el contralor municipal Alberto Sánchez Cárdenas explicó que la funcionaria está siendo investigada por el órgano de control interno para descartar que haya conflicto de intereses. El contralor en entrevista comentó que el conflicto de intereses puede llamarse cuando un familiar depende estructuralmente de línea directa, es decir, que tenga mando directo en el pariente, como es el caso de la Secretaría de Fomento Económico. Cabe destacar que la secretaria tiene bajo su mando a la esposa de su hermano, quien es su secretaria particular, y su primo, director de la dependencia en mención, ambos colocados en esos puestos a petición de Cendejas Guizar. Carla Ayala, Respuesta. Y bueno, pues el día de hoy, con motivo del Día del Trabajo, marcharon trabajadores de diversas dependencias y organizaciones. Ahí estuvo Jessica Aguirre. Como cada 1 de mayo, los sindicatos de trabajadores salieron a marchar para exigir respeto a sus derechos laborales, y en esta ocasión, la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, enfocó la protesta en apoyo al SIDEN y repudio al alcalde Raúl Morón ante su falta de cumplimiento. En un mitin realizado en el Obelisco Lázaro Cárdenas, los diversos sindicatos se reunieron para posteriormente comenzar la marcha sobre la Avenida Madero con destino a las puertas del Palacio de Gobierno.
En ese sentido, Ernesto Santamaría Reyes, líder sindical del Sindicato Independiente de Empleados del municipio de Morelia, SIDEN, señaló que dentro del ayuntamiento sigue existiendo discriminación, por lo que pidió que se acabe la primicia de los gobiernos que aplican la ley del garrote a los trabajadores. Además, puntualizó que a pesar de trabajar en condiciones no humanas, han sacado adelante la chamba y les pagan descontando salarios a la par de que no se tuvo un aumento salarial que les habían prometido. Por ello, realizó un llamado a que aplique conciencia al alcalde de que no se puede ir solo con algunos trabajadores. Por su parte, Antonio Ferreira Piñón, líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, STASPE, recordó que el gobierno de Fausto Vallejo fue ingrato con ellos como trabajadores y es algo similar que está realizando el alcalde Raúl Morón con los trabajadores pertenecientes al SIDEN al tener un trato insensible, tratos diferenciados, discriminación y hostigamiento, a la par de que recordó que el municipio fue un líder sindical que cerraba calles e inclusive llegó a quemar la puerta de Palacio de Gobierno. Jessica Aguirre, respuesta. Y de acuerdo con información del destacado economista Eliodoro Gil Corona, el salario mínimo en México es de los más bajos en Latinoamérica. La información con Yasmín Ferreira. El salario mínimo en México es el más bajo de Latinoamérica y ha perdido el 66% de su poder adquisitivo, informó Eliodoro Gil Corona, experto del Colegio de Economistas del Estado de Michoacán. En 2018, este salario mínimo cubrió el casi 35% del valor de la canasta básica familiar, estimada en unos 7,600 pesos mensuales. Pese a estas cifras, el experto consideró que la ruta que se sigue por recuperar el salario mínimo ha tomado buena dirección, ya que los empresarios están interesados en la productividad. De cualquier forma, en la actualidad sigue siendo la informalidad laboral la primera fuente de trabajo en Michoacán y el país. El empleo informal alcanza casi el 70% de la población, según las estadísticas del año 2018, y 7 millones de mexicanos perciben un salario mínimo. Gil Corona confió en que las autoridades y el sector productivo continúen el trabajo en beneficio de los trabajadores para lograr tener estos un mayor poder adquisitivo. Yasmín Ferreira, respuesta. Y el Frente Cívico, pues dice no a la unión con el Sindicato Nacional porque dice que tienen que renunciar a sus propios sindicatos. La información es de Carla Ayala. Ante la propuesta de conformar un sindicato nacional, el Frente Cívico Social se niega a afiliarse porque en los estatutos de esta organización les obligan a renunciar a sus sindicatos, explicó en rueda de prensa Eduardo Tena Flores, líder del Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, luego de que el senador de Morena, Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Minero y fundador de la Confederación Internacional de Trabajadores, llamó al sindicalismo nacional a sumarse a la agrupación que fundó el 14 de febrero, el Frente Cívico Social dice que no. Sin embargo, en Michoacán ya se han afiliado sindicatos de salud, detalló el dirigente del SUEUM. En cuanto a la reforma laboral, indicó el representante de los trabajadores sindicalizados que es un asunto que tendrán que valorarlo, ya que recién salieron las modificaciones, por lo que convocarán en el frente a mesas de trabajo para revisar los temas que más les afecte o beneficie en su caso. Carla Ayala, respuesta. También el Sindicato de Salud festejó el Día del Trabajo. Ahí estuvo Alejandra Martínez. Con un llamado a la unidad, la sección 21 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud celebró este 1 de mayo Día Internacional del Trabajo y aseguró que permanecerán a la expectativa de la federalización de los servicios de salud, así como la lucha de algunos pendientes que arrastran. Así lo dejó de manifiesto Fabio Mesa Alfaro, secretario general del sindicato, al detallar que entre los pendientes que arrastran se encuentran 120 casos de muertes de trabajadores en activos. Añadió que este día representa la lucha emprendida por la clase trabajadora en defensa de sus derechos laborales ante la cúpula patronal. Y bueno, déjeme decirle que de acuerdo con Antonio Ferreira, líder del STASPE, a un gobierno del estado debe 380 millones de pesos al fondo de pensiones y aún no presenta
el programa de pagos que había prometido. La información es de Jessica Aguirre. Continúa sin emitirse el plan de pagos por el adeudo de 380 millones de pesos que mantiene el gobierno del estado con la Dirección de Pensiones Civiles, señaló Antonio Ferreira, líder sindical del STASBE, en entrevista tras la realización de la marcha del 1 de mayo. El líder sindical refirió que siguen teniendo el adeudo a la Dirección de Pensiones Civiles, en donde hace más de un año que la autoridad no ha presentado el plan de pagos que se comprometió a realizar. Asimismo, indicó que solo se tiene a un encargado de dirección de pensiones, ya que no se ha designado al director oficial por parte del gobernador, de ahí que también es necesario que se realice este cambio. De igual manera, refirió Antonio Ferreira que les preocupa el tema de la federalización de los servicios educativos, ya que si no llega el recurso de las cotizaciones del magisterio a la dirección de pensiones, lo que se va a recibir no será suficiente para pagar las pensiones existentes a cerca de 8,000 trabajadores y menos para que los demás sindicalistas se puedan llegar a jubilar o pensionar, siendo entre 25 a 30,000 personas que ya no tendrían acceso a créditos por parte del Estado ante la falta de recursos. Jessica Aguirre, respuesta. Bueno, y también de acuerdo con el dirigente transportista José Martínez Pasalagua, para él la verificación vehicular debe ser voluntaria y no obligatoria como lo hace el gobierno del estado para recaudar fondos. La información es de Jessica Aguirre. La verificación vehicular debe ser voluntaria y no un impuesto impositivo enfocado en recaudar recursos por parte del gobierno estatal, señaló José Trinidad Martínez Pasalagua, líder de la Comisión Reguladora del Transporte. Señaló que se debe fomentar la cultura ambiental entre la población, lo que generaría que la verificación vehicular sea voluntaria y los ciudadanos puedan acudir a llevar sus unidades a los diferentes verificentros sin ningún problema, lo que sería un entorno diferente. Así también detalló Martínez Pasalagua que el gobierno estatal únicamente se interesó en el aire cuando se tienen problemas en otras áreas ambientales como el agua en lagunas, presas y ríos, a la par del manejo de residuos sólidos y los basureros al aire libre, donde sí hay un grave problema ambiental. Por otra parte, indicó que tienen problemas con la empresa encargada de realizar las reconversiones de unidades vehiculares a gas natural, ya que no ha entregado más de 600 catalizadores con un monto cercano a los 20 millones de pesos. Esto al referir que no tienen las condiciones para realizar la entrega, por lo que pedirán un procedimiento de investigación ante la Auditoría Superior de la Federación, ya que desde la licitación hubieran dejado claro que no podían cubrir las necesidades requeridas. Jessica Aguirre, respuesta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Un saludo afectuoso en este miércoles y al trabajo, aquí desde Morelia Capital. Les saludo con el gusto de siempre. Bueno, hubo un acontecimiento que pudo ser, que de hecho es uno más de la ola criminal que este país vive un día sí y otro también, y que pasa inclusive inadvertido en los medios de comunicación. Bueno, pues es un muerto simplemente entre comillas, claro. Me refiero en Tacámbaro, una población, para los amigos que no son de aquí de Michoacán, una población de la Tierra Caliente, donde empieza la Tierra Caliente michoacana. Un médico odontólogo asesinó a una persona que se dedicaba a extorsionarlo, es decir, a cobrarle dinero para dejarlo en paz. Eso es lo que está de moda en este país, lamentablemente. Bueno, pues el médico simplemente pues lo asesinó. Se defendió y privó de la vida al extorsionador. Voy a procurar ser muy cuidadoso con el comentario, pero me parece que tenemos que entender a ese médico y viendo la realidad de lo que hoy pasa en este país, pues hizo lo que tenía que hacer. ¿A qué voy? Yo sé que lo que políticamente es correcto, lo que dice la ley, lo que dicen las autoridades, es que este médico debió haber ido al Ministerio Público a presentar una denuncia: señores, fulano de tal me está extorsionando y por favor vayan y deténganlo, etcétera. O ir a la policía a pedir auxilio. Lamentablemente, es altamente probable que lo que hubiera sucedido es que no terminaba de poner su denuncia cuando ya el delincuente sabía
y muy probablemente estuviera esperándolo inclusive en su consultorio de regreso para matarlo. Esa es la realidad de lo que pasa en este país. Las instituciones de policía y de procuración de justicia no son confiables, están permeadas por el crimen organizado y es, repito, muy probable que el médico hubiera pagado con su vida la osadía, entre comillas, de haber ido a denunciar a un extorsionador. Si paga su extorsión, su derecho de piso durante mucho tiempo, no pasa nada, ahí se la lleva, uno cobrándole dinero injustamente, llevándose el dinero que con, ahora sí que con el sudor de su frente gana el médico, y el otro Vivales llevándose ese dinero cada mes, hay que estarlo entregando como cuota para poder trabajar en este país, porque eso que le pasó a ese médico es el común denominador en este país. ¿Eso es justo? Es una pregunta. ¿Es justo eso? En México, el sistema de derecho y los organismos que se supone que deben procurar la justicia y dar seguridad están hechos más para dar seguridad y para tutelar los derechos humanos de los delincuentes que de las víctimas. Repito, si este médico va y presenta una denuncia, es muy probable que hoy el muerto sería el médico. Lamentablemente, bueno, pues esta es la realidad en este país. El médico hizo, pues, lo que, duele decirlo, pero lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque aquí en México, insisto, no hay una procuración de justicia y no hay organismos policíacos que nos den seguridad a los ciudadanos que trabajamos. Y muchas veces, también insisto, parece que dan más elementos de seguridad a los delincuentes. ¿Qué hubiera pasado? Hoy simplemente el médico pues tendrá que enfrentar la justicia, tendrá que probar que fue en defensa propia. Lo arrinconarán allí jueces que le dirán, oye, pero ¿por qué lo mató? Pudo haber ido a denunciar, etcétera. Porque a veces los jueces viven en un mundo así, una burbuja donde no se dan cuenta de la realidad y se van estrictamente por lo legaloide, pero no conocen la realidad en la calle, lo que está pasando en este país. A final de cuentas, si este extorsionador hubiera logrado su propósito, no le pasa nada, porque las estadísticas en México indican que 2%, es decir, 2 de cada 100 delincuentes van a la cárcel. 98 están en la libertad por corrupción, por ineficacia, por lo que sea. Pero la impunidad llega al 98%. Entonces es muy rentable para un delincuente jugársela. Sabe que tiene un mínimo de posibilidades de ir a parar a la cárcel. No deben ser estas las soluciones, pero a la luz de la realidad hoy en este país, pues la verdad es que este médico pues actuó en función de lo que la realidad le dicta. Y ni hablar, pues mató a esta persona y se dedicaba a delinquir. Bueno, pues esta es la situación de lo que está pasando en México en materia de seguridad. Y repito, no justificar abiertamente, pero sí entender y explicar el actuar de este médico. Es probable que casi cualquier otra persona con un mínimo de decisión haga lo mismo, a menos que se tenga pues una vocación de mártir que pocos francamente tienen. Es cuanto. Buen miércoles. Le agradezco el favor de su atención a este informativo preparado por el equipo de Respuesta. Lo esperamos mañana en nuestra siguiente emisión. Hasta entonces. Cada año, la naturaleza nos regala un milagro único en el mundo. La llegada de millones de mariposas. Estas pequeñas viajan alrededor de 4.500 kilómetros para llegar a su hogar. Ven y sorpréndete con su danza multicolor en los santuarios de la mariposa monarca en Michoacán. Michoacán, el alma de México. Michoacán está en ti. Gobierno del Estado.